Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy estará dedicado al escritor peruano Alonso Cueto, quien ha tenido y tiene hasta el momento una presencia notable en la literatura peruana contemporánea a través de la narrativa, género en el que ha destacado y es reconocido internacionalmente también. Para esta edición hablaremos entonces de un poco de su obra y también de su biografía. Alonso Cueto Caballero nació en 1954 en Lima y parte de su formación inicial y de su niñez la pasó en Francia y en los Estados Unidos, por lo que desde muy temprano se enriqueció de la cultura de ambos países y también tuvo influencias marcadas del realismo, una corriente literaria que tuvo su apogeo en Europa precisamente y que ya desde el siglo XX tuvo una reformulación y una evolución impresionantes en la literatura norteamericana específicamente. Cuando Cueto cumplió los 7 años, él regresó a Lima con su familia para empezar sus estudios secundarios en el Colegio Carmelitas. Terminada su etapa escolar, Alonso Cueto también empezó sus estudios de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde su época universitaria comenzó a destacar justo en este campo. En 1977 se graduó luego con una tesis del poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen y posteriormente ganó una beca para continuar sus estudios de posgrado en España. Para 1979, Cueto había ingresado ya a la Universidad de Texas y poco tiempo después, en 1984, obtuvo el grado de doctor al graduarse con un trabajo sobre la narrativa breve del escritor Juan Carlos Onetti. En este contexto, Cueto regresa al Perú y encuentra un país estragado por el conflicto armado interno y el avance de movimientos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso. Y este cúmulo de experiencias y padecimientos en varios puntos del país entre la década de los 80 y los 90 provocaron en el autor temas importantes o el punto de partida para temas importantes para la escritura de sus cuentos y novelas. Poco antes de volver al Perú, de hecho, Cueto ya había escrito un libro de cuentos titulado La batalla del pasado, en 1983. Con el paso de los años, Cueto también ha publicado diversas columnas de opinión y artículos sobre coyuntura y temas literarios en diarios del Perú y el extranjero. La mayoría de sus cuentos y novelas, de hecho, exploran y tienen como base, además, los efectos del conflicto armado interno en el país, la violencia política y los dilemas morales e interiores de sus personajes. Una de sus novelas más celebradas también es La Hora Azul, que ganó el premio Herralde en el año 2005. Luego se encuentra también El Susurro de la Mujer Ballena, que fue finalista del premio Planeta en el 2007 y en los últimos años ha mantenido constante su actividad literaria publicando novelas como La Venganza del Silencio, Palabras de Otro Lado y La Perricholi. Estas dos últimas novelas de hecho fueron publicadas en el 2019. Si bien Alonso Cueto es justamente reconocido por crear ficciones y novelas de esta envergadura, en la edición de hoy revisaremos un poco su faceta como articulista o ensayista. Por eso repasaremos un poco del libro Confesiones de un lector, que fue publicado en noviembre de 2015 por la editorial Lápiz Editores, una editorial peruana que reunió distintas columnas y artículos periodísticos de Alonso Cueto, donde trata precisamente un poco de las experiencias que él tuvo con otros escritores peruanos y cuenta también las impresiones que dejaron en él algunos libros o simplemente consigna algunas reflexiones en torno a algunos conceptos y géneros literarios. El libro en general no es muy extenso, tiene poco más de 200 páginas y cada uno de sus textos se pueden leer bien de forma aislada, por lo que uno tiene la sensación de leer algo conciso y bastante completo al mismo tiempo, justo como el formato de un artículo de opinión de un diario. Sin más preámbulos, vamos a revisar algunas citas de este libro. En su texto, Todo cuento es un cuento chino, García Márquez afirma que el cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea a la vida cotidiana. Quizá el primer cuento, agrega, fue inventado por el primer hombre de las cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre. En cambio, lo que hizo su mujer cuando se dio cuenta de que el heroísmo de su hombre no era más que un cuento chino, pudo ser la primera y quizá la novela más larga del siglo de piedra. El cuento, como la poesía, parece un género más espontáneo y ligado a la vida, lo que explica su origen temprano. En realidad, la novela es producto de un trabajo más artificioso y parte de la idea de que una o dos historias pueden prevalecer sobre las otras, en la vida de sus personajes. No es casualidad que el cuento y la poesía precedieran en tantos siglos a la llegada de la novela como género en la Alta Edad Media. En este artículo, Alonso Cueto nos habla sobre una publicación de cuentos de su colega y también escritor peruano Fernando Ampuero, y de hecho el autor aprovecha para hacer una introducción sobre el posible origen del cuento, de este género, y la destaca al nivel de la poesía por su nivel de brevedad y accesibilidad, muy al contrario de lo que pasó mucho tiempo después con la novela, que antes del siglo XIX y que en una parte de este siglo en general tuvo una mala fama. Aquí vemos un aspecto del escritor que combina al docente con el narrador. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa.
Cuando en 1938 Martín Adán presentó su tesis de lo barroco en el Perú, su interés era, al pasar revista a los principales escritores peruanos, el de encontrar una definición de un ser cultural. Los casos de Amarilis, Olavide, Chocano, Palma y otros eran motivo para encontrar una constante en la cultura peruana. Cabe agregar que, con su prosa elaborada y a veces abstrusa, el interesante texto de Adán era un ejemplo de aquello que estudiaba. De origen portugués, la palabra barroco se refería originalmente a una perla con alguna forma excesiva o simplemente deforme. En sus inicios se usaba para definir un arte superficial, de ornamentos inútiles, hecho para escandalizar. A comienzos del siglo XVII se convirtió en la palabra que definía la corriente principal del arte europeo. El movimiento barroco rompía con la armonía y la proporción del Renacimiento y lanzaba a sus locos, el Quijote y Hamlet entre los más renombrados, a quebrar los confines del mundo. La idea de lo barroco como ornamento y culto a la forma ha sido una de las maneras de designar la cultura latinoamericana en general. En este artículo, que se llama De lo barroco en el Perú, el autor también expone una aproximación al significado de lo barroco, o mejor dicho, de sus orígenes, de cómo su aplicación a cosas materiales fue trasladada a la literatura para nombrar lo exagerado, lo recargado, o simplemente lo excesivamente elaborado en desmedro, pues, de lo sencillo o de lo más comprimido posible, ¿no? Menciona en este sentido a algunos autores que siguieron este camino con éxito, de hecho, renovando o dando un aliento mucho más fresco a la literatura de su tiempo, como lo hicieron en su época Martín Adán, o en la literatura mundial autores de la talla de William Shakespeare o Miguel de Cervantes. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Las revistas y periódicos de todo el mundo recuerdan los 125 años de Agatha Christie, nacida el 15 de septiembre de 1890, en un pequeño condado, Torquay, frente al mar de Inglaterra. Christie es la escritora moderna más popular, con 2.000 millones de ejemplares vendidos en 103 lenguas. Solo la Biblia y las obras de Shakespeare la aventajan en número de lectores. La menor de los 3 hijos que tuvieron Clara y Frederick Miller, Agatha, creció en un ambiente lleno de libros. Fue lectora devota de Lewis Carroll, Wilkie Collins y Conan Doyle. Sus padres les enseñaron matemáticas, lenguaje y otras asignaturas a los pequeños, que veían con inquietud a su madre pues pensaban que era psíquica. Con todo ello, Agatha iba a recordar su infancia como feliz. En la Primera Guerra Mundial fue una enfermera y una farmacéutica voluntaria. El trabajo le dio un conocimiento experimentado en venenos como el arsénico, la estricnina y el talio, que usaría en sus personajes. La mayor parte de sus víctimas muere envenenada. A propósito, es famosa la historia de 2 enfermeras que reconocieron los síntomas del envenenamiento del talio, gracias a que habían leído novelas de Agatha Christie y salvaron la vida de sus pacientes. Aquí el autor aparece elaborando una especie de perfil de la gran escritora británica Agatha Christie y cómo sus historias también tuvieron relevancia en la vida real, tuvieron gran influencia. De hecho, aunque fue conocida por sus obras y novelas de misterio, Alonso Cueto intenta balancear lo que puede ser una simple biografía con datos un poco más precisos de la autora, sus influencias y también el estilo de su obra. Bien, a modo de conclusión, podemos comentar que Alonso Cueto no solamente ha logrado tener una vigencia y una actividad constantes últimamente, en la actualidad, a través de sus ficciones, sino que también acompaña esa labor con la difusión y una especie de docencia de gran alcance sobre la novela, anécdotas e historias en sus artículos periodísticos. De hecho, en varios fragmentos del libro Confesiones de un lector, que acabamos de reseñar, Alonso Cueto comenta algunas de sus experiencias también con Fernando de Cislo, el pintor, la poeta Blanca Varela, entre otros autores peruanos. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.